Capítulo 3. Recursos contra resoluciones procesales. Sesión 1. Recursos contra providencias y autos. Artículo 79. 1. Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación podrá interponerse recurso de súplica, sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada, salvo que el órgano jurisdiccional, de oficio, o a instancia de parte, acuerde lo contrario. 2. No es admisible el recurso de reposición contra las resoluciones expresamente exceptuadas del mismo en esta ley, ni contra los autos que resuelvan los recursos de reposición y los de aclaración. 3. El recurso de súplica se interpondrá en el plazo de 5 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada. 4. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el secretario judicial dará traslado de las copias del escrito a las demás partes, por término común de 5 días, a fin de que puedan impugnarlo, si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el órgano jurisdiccional resolverá por auto dentro del tercer día. Artículo 80. 1. Son apelables en un solo efecto los autos dictados por los juzgados de lo contencioso administrativo y los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos a los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares. B. Los recaídos en ejecución de sentencia. C. Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso administrativo, o hagan imposible su continuación. D. Los recaídos sobre las autorizaciones previstas en el artículo 8.6, y en los artículos 9.2 y 122 bis. E. Los recaídos en aplicación de los artículos 83 y 84. 2. La apelación de los autos dictados por los juzgados de lo contencioso administrativo y los juzgados centrales de lo contencioso administrativo en los supuestos de los artículos 110 y 111, se regirá por el mismo régimen de admisión de la apelación que corresponda a la sentencia cuya extensión se pretende. 3. La tramitación de los recursos de apelación interpuestos contra los autos de los juzgados de lo contencioso administrativo y los juzgados centrales de lo contencioso administrativo se ajustará a lo establecido en la sección 2 de este capítulo. Sección 2. Recurso ordinario de apelación. Artículo 81. 1. Las sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo y de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes a aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. B. Los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8.4. 2. Serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes a las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra A del apartado anterior. B. Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. C. Las que resuelvan litigios entre administraciones públicas. D. Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales. Artículo 82. El recurso de apelación podrá interponerse por quienes, según esta ley, se hallen legitimados como parte demandante o demandada. Artículo 83. 1. El recurso de apelación contra las sentencias es admisible en ambos efectos, salvo en los casos en que la presente ley disponga otra cosa. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el juez, en cualquier momento, a instancia de la parte interesada, podrá adoptar las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecución de la sentencia, atendiendo a los criterios establecidos en el capítulo 2 del título 6. Artículo 84. 1. La interposición de un recurso de apelación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución provisional. Cuando de esta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios.
Igualmente podrá exigirse la prestación de caución o garantía para responder de aquellos. En este caso no podrá llevarse a cabo la ejecución provisional hasta que la caución, o la medida acordada, esté constituida y acreditada en autos. 2. La constitución de la caución se ajustará a lo establecido en el artículo 133.2. 3. No se acordará la ejecución provisional cuando la misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación. 4. Previa audiencia de las demás partes por plazo común de 5 días, el juez resolverá sobre la ejecución provisional en el término de los 5 días siguientes. 5. Cuando quien inste la ejecución provisional sea una administración pública, quedará exenta de la prestación de caución. Artículo 85. 1. El recurso de apelación se interpondrá ante el juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los 15 días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. Transcurrido el plazo de 15 días, sin haberse interpuesto el recurso de apelación, el secretario judicial declarará la firmeza de la sentencia. 2. Si el escrito presentado cumple los requisitos previstos en el apartado anterior, y se refiere a una sentencia susceptible de apelación, el secretario judicial dictará resolución admitiendo el recurso, contra la que no cabrá recurso alguno, y dará traslado del mismo a las demás partes para que, en el plazo común de 15 días, puedan formalizar su oposición. En otro caso, lo pondrá en conocimiento del juez que, si lo estima oportuno, denegará la admisión por medio de auto, contra el que podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 3. En los escritos de interposición del recurso, y de oposición al mismo, las partes podrán pedir el recibimiento a prueba para la práctica de las que hubieran sido denegadas, o no hubieran sido debidamente practicadas en primera instancia por causas que no les sean imputables. En dichos escritos, los funcionarios públicos, en los procesos a que se refiere el artículo 23.3, designarán un domicilio para notificaciones en la sede de la Sala de lo Contencioso Administrativo competente. 4. En el escrito de oposición, la parte apelada, si entendiera admitida indebidamente la apelación, deberá hacerlo constar, en cuyo caso el secretario judicial dará vista a la apelante, por 5 días, de esta alegación. También podrá el apelado, en el mismo escrito, adherirse a la apelación, razonando los puntos en que crea que le es perjudicial la sentencia, y en este caso el secretario dará traslado al apelante del escrito de oposición por plazo de 10 días, al solo efecto de que pueda oponerse a la adhesión. 5. Transcurridos los plazos a que se refieren los apartados 2 y 4 anteriores, el juzgado elevará los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, ordenándose el emplazamiento de las partes, para su comparecencia en el plazo de 30 días ante la Sala de lo Contencioso Administrativo competente, que resolverá, en su caso, lo que proceda sobre la discutida admisión del recurso o sobre el recibimiento a prueba. 6. Cuando la Sala estime procedente la prueba solicitada, su práctica tendrá lugar con citación de las partes. 7. Las partes, en los escritos de interposición y de oposición al recurso, podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones, o que el pleito sea declarado concluso, sin más trámites, para sentencia. 8. El secretario judicial acordará la celebración de vista, en cuyo caso hará el oportuno señalamiento, o la presentación de conclusiones, si lo hubieren solicitado todas las partes, o si se hubiere practicado prueba. La Sala también podrá acordar que se celebre vista, que señalará el secretario, o que se presenten conclusiones escritas cuando lo estimare necesario, atendida la índole del asunto. Será de aplicación a estos trámites lo dispuesto en los artículos 63 a 65. Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el secretario judicial declarará que el pleito ha quedado concluso para sentencia,
9. La Sala dictará sentencia en el plazo de 10 días desde la declaración de que el pleito está concluso para sentencia. 10. Cuando la Sala revoque en apelación la sentencia impugnada que hubiere declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo, resolverá al mismo tiempo sobre el fondo del asunto. Sección tercera. Recurso de casación. Artículo 86. 1. Las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de lo contencioso administrativo, y las dictadas en única instancia, o en apelación por la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, y por las salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. En el caso de las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de lo contencioso administrativo, únicamente serán susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales, y sean susceptibles de extensión de efectos. 2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión, y en los procesos contencioso electorales. 3. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, solo serán recurribles ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de derecho estatal, o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso, o consideradas por la Sala sentenciadora. Cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la comunidad autónoma, será competente una sección de la Sala de lo contencioso administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia, compuesta por el presidente de dicha sala, que la presidirá por el presidente o presidentes de las demás salas de lo contencioso administrativo, y, en su caso, de las secciones de las mismas, en número no superior a 2. Y por los magistrados de la referida sala o salas que fueran necesarios para completar un total de 5 miembros. Si la sala o salas de lo contencioso administrativo tuviesen más de una sección, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el turno con arreglo al cual los presidentes de sección ocuparán los puestos de la regulada en este apartado. También lo establecerá entre todos los magistrados que presten servicio en la sala o salas. 4. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de casación en los casos establecidos en su ley de funcionamiento. Artículo 87. 1. También son susceptibles de recurso de casación los siguientes autos dictados por la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, y por las salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, con la misma excepción e igual límite dispuestos en los apartados 2 y 3 del artículo anterior, a los que declaren la inadmisión del recurso contencioso administrativo, o hagan imposible su continuación. B. Los que pongan término a la pieza separada de suspensión, o de otras medidas cautelares. C. Los recaídos en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquella, o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta. De los dictados en el caso previsto en el artículo 91. Los dictados en aplicación de los artículos 110 y 111. 2. Para que pueda prepararse el recurso de casación en los casos previstos en el apartado anterior, es requisito necesario interponer previamente el recurso de súplica. Artículo 87 bis. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93.3, el recurso de casación ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo se limitará a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho. 2. Las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la sentencia o auto impugnado, y, en su caso,
la devolución de los autos al tribunal de instancia, o la resolución del litigio por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dentro de los términos en que apareciese planteado el debate. 3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación. Artículo 88. 1. El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. 2. El Tribunal de Casación podrá apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión, cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido. Presiente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales. Se afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma, o por trascender del caso objeto del proceso. De resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida. E interprete, y aplique aparentemente con error, y como fundamento de su decisión, una doctrina constitucional. F. Interprete, y aplique el derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, o en supuestos en que aún pueda ser exigible la intervención de este a título prejudicial. G. Resuelva un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter general. H. Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre administraciones públicas y haya sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. 3. Se presumirá que existe interés casacional objetivo a cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia. B. Cuando dicha resolución sea parte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea. C. Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que ésta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente. D. Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores, o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los gobiernos o consejos de gobierno de las comunidades autónomas. No obstante, en los supuestos referidos en las letras A, D y E, el recurso podrá inadmitirse por automotivado cuando el tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Artículo 89. 1. El recurso de casación se preparará ante la sala de instancia en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido. 2. El escrito de preparación deberá, en apartados separados que se encabezarán, con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan a acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimación y la recurribilidad de la resolución que se impugna. B. Identificar con precisión las normas, o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso, o tomadas en consideración por la sala de instancia, o que ésta hubiera debido observarlas aún sin ser alegadas. C. Acreditar, si la infracción imputada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a los actos o garantías procesales que produjo indefensión,
que se pidió la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello, de justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución que se pretende recurrir, e justificar, en el caso de que ésta hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del derecho estatal o del de la Unión Europea. Especialmente, fundamentar con singular referencia al caso, que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo anterior, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 3. Si el escrito de preparación no se presentará en el plazo de 30 días, la sentencia o auto quedará firme, declarándolo así el letrado de la Administración de Justicia mediante decreto. Contra esta decisión solo cabrá el recurso directo de revisión regulado en el artículo 102 bis de esta ley. 4. Si, aun presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este artículo, la Sala de Instancia, mediante automotivado, tendrá por no preparado el recurso de casación, denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil. 5. Si se cumplieran los requisitos exigidos por el apartado 2, dicha Sala, mediante auto en el que se motivara suficientemente su ocurrencia, tendrá por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de 30 días ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, así como la remisión a esta de los autos originales y del expediente administrativo, y, si lo entiende oportuno, emitirá opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia, que unirá al oficio de remisión. 6. Contra el auto en que se tenga por preparado el recurso de casación, la parte recurrida no podrá interponer recurso alguno, pero podrá oponerse a su admisión al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hiciere dentro del término del emplazamiento. Artículo 90. 1. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podrá acordar, excepcionalmente y solo si las características del asunto lo aconsejan, oír a las partes personadas por plazo común de 30 días acerca de si el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. 2. La admisión o inadmisión a trámite del recurso será decidida por una sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo integrada por el presidente de la Sala, y por al menos un magistrado de cada una de sus restantes secciones. Con excepción del presidente de la Sala, dicha composición se renovará por mitad transcurrido un año desde la fecha de su primera constitución, y en lo sucesivo cada 6 meses. Mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que determinará sus integrantes para cada uno de los citados periodos, y que se publicará en la página web del Poder Judicial. 3. La resolución sobre la admisión o inadmisión del recurso adoptará la siguiente forma en los supuestos del apartado 2 del artículo 88, en los que ha de apreciarse la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. La resolución adoptará la forma de providencia, si decide la inadmisión, y de auto, si acuerda la admisión a trámite. No obstante, si el órgano que dictó la resolución recurrida hubiera emitido en el trámite que prevé el artículo 89.5 opinión que, además de fundada, sea favorable a la admisión del recurso, la inadmisión se acordará por auto motivado. B. En los supuestos del apartado 3 del artículo 88, en los que se presume la existencia de interés casacional objetivo, la inadmisión se acordará por auto motivado en el que se justificará que concurren las salvedades que en aquel se establecen. 4.
Los autos de admisión precisaron la cuestión o cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo, que identificarán la norma o normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras, si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. Las providencias de inadmisión únicamente indicarán si en el recurso de casación ocurre una de estas circunstancias a ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación o recurribilidad de la resolución impugnada. B. Incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el artículo 89.2 impone para el escrito de preparación. C. No ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas. O de carencia en el recurso de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. 5. Contra las providencias y los autos de admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno. 6. El letrado de la Administración de Justicia de Sala comunicará inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada y, si es de inadmisión, le devolverá las actuaciones procesales y el expediente administrativo recibidos. 7. Los autos de admisión del recurso de casación se publicarán en la página web del Tribunal Supremo. Con periodicidad semestral, su Sala de lo Contencioso Administrativo hará público, en la mencionada página web, y en el Boletín Oficial del Estado, el listado de recursos de casación admitidos a trámite, con mención sucinta de la norma o normas que serán objeto de interpretación, y de la programación para su resolución. 8. La inadmisión a trámite del recurso de casación comportará la imposición de las costas a la parte recurrente, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas, o hasta una cifra máxima. Artículo 91. 1. La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía para responder de aquellos. No podrá llevarse a efecto la ejecución provisional hasta que la caución, o la medida acordada, esté constituida y acreditada en autos. 2. La constitución de la caución se ajustará a lo establecido en el artículo 133.2 de esta ley. 3. El Tribunal de Instancia denegará la ejecución provisional cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación. 4. Cuando se tenga por preparado un recurso de casación, el letrado de la Administración de Justicia dejará testimonio bastante de los autos y de la resolución recurrida a los efectos previstos en este artículo. Artículo 92. 1. Admitido el recurso, el letrado de la Administración de Justicia de la sección de admisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictará diligencia de ordenación en la que dispondrá remitir las actuaciones a la sección de dicha sala competente para su tramitación y decisión, y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de 30 días, a contar desde la notificación de aquella, para presentar en la Secretaría de esa sección competente el escrito de interposición del recurso de casación. Durante este plazo, las actuaciones procesales y el expediente administrativo estarán de manifiesto en la oficina judicial. 2. Transcurrido dicho plazo, sin presentar el escrito de interposición, el letrado de la Administración de Justicia declarará desierto el recurso, ordenando la devolución de las actuaciones recibidas a la sala de que procedieran. Contra tal declaración solo podrán interponerse los recursos que prevé el artículo 102 bis de esta ley. 3. El escrito de interposición deberá, en apartados separados que se encabezarán, con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan a exponer razonadamente porque han sido infringidas las normas, o la jurisprudencia que como tales, se identificaron en el escrito de preparación, sin poder extenderse a otra u otras no consideradas entonces, debiendo analizar, y no solo citar,
Las sentencias del Tribunal Supremo, que a juicio de la parte son expresivas de aquella jurisprudencia, para justificar su aplicabilidad al caso, y b. precisar el sentido de las pretensiones que la parte deduce, y de los pronunciamientos que solicita. 4. Si el escrito de interposición no cumpliera lo exigido en el apartado anterior, la sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo competente para la resolución del recurso, acordará oír a la parte recurrente sobre el incumplimiento detectado, y, sin más trámites, dictará sentencia inadmitiéndolos y entendiera tras la audiencia que el incumplimiento fue cierto. En ella, impondrá a dicha parte las costas causadas, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas, o hasta una cifra máxima. 5. En otro caso, acordará dar traslado del escrito de interposición a la parte o partes recurridas y personadas, para que puedan oponerse al recurso en el plazo común de 30 días. Durante este plazo estarán de manifiesto las actuaciones procesales, y el expediente administrativo en la oficina judicial. En el escrito de oposición no podrá pretenderse la inadmisión del recurso. 6. Transcurrido dicho plazo, háyanse presentado, o no los escritos de oposición, la sección competente, para la decisión del recurso, de oficio, o a petición de cualquiera de las partes formulada por otros y en los escritos de interposición u oposición, acordar a la celebración de vista pública salvo que entendiera que la índole del asunto la hace innecesaria, en cuyo caso, declarará que el recurso queda concluso y pendiente de votación y fallo. El señalamiento del día en que haya de celebrarse la vista, o en que haya de tener lugar el acto de votación y fallo, respetará la programación que, atendiendo prioritariamente al criterio de mayor antigüedad del recurso, se haya podido establecer. 7. Cuando la índole del asunto lo aconsejara, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de oficio, o a petición de la mayoría de los magistrados de la sección antes indicada, podrá acordar que los actos de vista pública, o de votación y fallo tengan lugar ante el Pleno de la Sala. 8. La sección competente, o el Pleno de la Sala en el caso previsto en el apartado anterior, dictará sentencia en el plazo de 10 días desde que termine la deliberación, para votación y fallo. Artículo 93. 1. La sentencia fijará la interpretación de aquellas normas estatales, o la que tenga por establecida o clara de las de la Unión Europea sobre las que, en el auto de admisión a trámite, se consideró necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella, y a las restantes normas que fueran aplicables, resolverá las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido, en todo, o en parte, o confirmándolos. Podrá asimismo, cuando justifique su necesidad, ordenar la retroacción de actuaciones a un momento determinado del procedimiento de instancia, para que siga el curso ordenado por la ley hasta su culminación. 2. Si apreciara que el orden jurisdiccional contencioso administrativo no es competente para el conocimiento de aquellas pretensiones, o que no lo era el órgano judicial de instancia, anulará la resolución recurrida, e indicará, en el primer caso, el concreto orden jurisdiccional que se estima competente, con los efectos que prevé el artículo 5.3 de esta ley, o remitirá, en el segundo, las actuaciones al órgano judicial que hubiera debido conocer de ellas. 3. En la resolución de la concreta controversia jurídica que es objeto del proceso, el Tribunal Supremo podrá integrar en los hechos admitidos como probados por la Sala de Instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por esta, estén suficientemente justificados según las actuaciones, y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico, o de la jurisprudencia, incluso la desviación de poder. 4. La sentencia que se dicte en el momento procesal a que se refiere el apartado 8 del artículo anterior, resolverá sobre las costas de la instancia conforme a lo establecido en el artículo 139.1 de esta ley y dispondrá, en cuanto a las del recurso de casación, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante,
podrá imponerlas del recurso de casación a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y así lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad. Imposición que podrá limitar a una parte de ellas, o hasta una cifra máxima. Artículo 94 y 95. Suprimidos. Sección cuarta. Recursos de casación, para la unificación de doctrina. Artículo 96 a 99. Suprimidos. Sección quinta. Recursos de casación en interés de la ley. Artículo 100 y 101. Suprimidos. Sección sexta. De la revisión de sentencias. Artículo 102. 1. Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme a, si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor, o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado. B. Si hubiere recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquella, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos, o cuya falsedad se reconociese o declarase después. C. Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. D. Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia, u otra maquinación fraudulenta. 2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, y sus protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan, y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas. 3. En lo referente a legitimación, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este procedimiento de revisión, regirán las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, solo habrá lugar a la celebración de vista cuando lo pidan todas las partes o la sala lo estime necesario. 4. La revisión en materia de responsabilidad contable procederá en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Sección séptima. Recursos contra las resoluciones del secretario judicial. Artículo 102 bis. 1. Contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos del secretario judicial cabrá recurso de reposición ante el secretario que dictó la resolución recurrida, excepto en los casos en que la ley prevea recurso directo de revisión. El recurso de reposición se interpondrá en el plazo de 5 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada. Si no se cumplieran los requisitos establecidos en el párrafo anterior, se inadmitirá mediante decreto directamente recurrible en revisión. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el secretario judicial dará traslado de las copias del escrito a las demás partes, por término común de 3 días, a fin de que puedan impugnarlo, si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el secretario judicial resolverá mediante decreto dentro del tercer día. 2. Contra el decreto resolutivo de la reposición, no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva. Cabrá recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento, o impidan su continuación. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que, en ningún caso, proceda a actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto. Cabrá interponer igualmente recurso directo de revisión contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea. 3. El recurso de revisión deberá interponerse en el plazo de 5 días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido. Cumplidos los anteriores requisitos, el secretario judicial, mediante diligencia de ordenación, admitirá el recurso, concediendo a las demás partes personadas un plazo común de 5 días para impugnarlo, si lo estiman conveniente.
Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, el juzgado o tribunal lo inadmitirá mediante providencia. Transcurrido el plazo para impugnación, háyanse presentado o no escritos, el juzgado o tribunal resolverá, sin más trámites, mediante auto, en un plazo de 5 días. Contra las resoluciones sobre admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno. 4. Contra el auto dictado, resolviendo el recurso de revisión únicamente cabrá recurso de apelación y de casación en los supuestos previstos en los artículos 80 y 87 de esta ley, respectivamente. Capítulo 4. Ejecución de sentencias. Artículo 103. 1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o única instancia. 2. Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen. 3. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales de lo contencioso administrativo, para la debida y completa ejecución de lo resuelto. 4. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. 5. El órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia declarará, a instancia de parte, la nulidad de los actos y disposiciones a que se refiere el apartado anterior, por los trámites previstos en los apartados 2y3 del artículo 109, salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en esta ley. Artículo 104. 1. Luego que se afirme una sentencia, el secretario judicial lo comunicará en el plazo de 10 días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquel. 2. Transcurridos 2 meses, a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en esta, para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c, cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa. 3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio. Artículo 105. 1. No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo. 2. Si concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, el órgano obligado a su cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial a través del representante procesal de la Administración, dentro del plazo previsto en el apartado segundo del artículo anterior, a fin de que, con audiencia de las partes, y de quienes considere interesados, el juez o tribunal aprecie la concurrencia o no de dichas causas y adopte las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en su caso la indemnización que proceda por la parte en que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno. 3. Son causas de utilidad pública o de interés social para expropiar los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme. El peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. El temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional. La declaración de la concurrencia de alguna de las causas citadas se hará por el Gobierno de la Nación. Podrá también efectuarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando se trate de peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y el acto, actividad o disposición impugnados, proviniera de los órganos de la administración de dicha comunidad, o de las entidades locales de su territorio, así como de las entidades de derecho público y corporaciones dependientes de una y otras.
la declaración de concurrencia de alguna de las causas mencionadas en el párrafo anterior habrá de efectuarse dentro de los 2 meses siguientes a la comunicación de la sentencia. El juez o tribunal a quien competa la ejecución señalará, por el trámite de los incidentes, la correspondiente indemnización y, si la causa alegada fuera la de peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, apreciará, además, la concurrencia de dicho motivo. Artículo 106. 1. Cuando la administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto, que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los 3 meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial. 2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior, se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia. 3. No obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos 3 meses desde que la sentencia firme sea comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en 2 puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento. 4. Si la administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su hacienda, lo pondrá en conocimiento del juez o tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa para aquella. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación asimismo a los supuestos en que se lleve a efecto la ejecución provisional de las sentencias conforme a esta ley. 6. Cualquiera de las partes podrá solicitar que la cantidad a satisfacer se compense con créditos que la administración ostente contra el recurrente. Artículo 107. 1. Si la sentencia firme anulase total o parcialmente el acto impugnado, el secretario judicial dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en los periódicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada. Cuando la publicación sea en periódicos privados, se deberá acreditar ante el órgano jurisdiccional un interés público que lo justifique. 2. Si la sentencia anulará total o parcialmente una disposición general o un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el secretario del órgano judicial ordenará su publicación en diario oficial en el plazo de 10 días a contar desde la firmeza de la sentencia. Artículo 108. 1. Si la sentencia condenaría a la administración a realizar una determinada actividad, o a dictar un acto, el juez o tribunal podrá, en caso de incumplimiento, a ejecutar la sentencia a través de sus propios medios, o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la administración condenada, o, en su defecto, de otras administraciones públicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto. B. Adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su caso, sería inherente al acto omitido, entre las que se incluye la ejecución subsidiaria con cargo a la administración condenada. 2. Si la administración realizare alguna actividad que contraviniera los pronunciamientos del fallo, el juez o tribunal, a instancia de los interesados, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo, y determinará los daños y perjuicios que ocasionará el incumplimiento. 3. El juez o tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo, y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición,
y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. Artículo 109. 1. La administración pública, las demás partes procesales, y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución, y especialmente las siguientes a órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones. B. Plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las circunstancias que concurran. C. Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir. 2. Del escrito planteando la cuestión incidental, el secretario judicial dará traslado a las partes para que, en plazo común que no excederá de 20 días, aleguen lo que estimen procedente. 3. Evacuado el traslado, o transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el juez o tribunal dictará auto, en el plazo de 10 días, decidiendo la cuestión planteada. Artículo 110. 1. En materia tributaria, de personal al servicio de la administración pública y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias: a que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo. B. Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada. C. Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de 1 año desde la última notificación de esta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en interés de ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución que ponga fin a este. 2. La solicitud deberá dirigirse directamente al órgano jurisdiccional competente que hubiera dictado la resolución de la que se pretende que se extiendan los efectos. 3. La petición al órgano jurisdiccional se formulará en escrito razonado al que deberá acompañarse el documento o documentos que acrediten la identidad de situaciones o la no concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 5 de este artículo. 4. Antes de resolver, en los 20 días siguientes, el secretario judicial recabará de la administración los antecedentes que estime oportunos y, en todo caso, un informe detallado sobre la viabilidad de la extensión solicitada, poniendo de manifiesto el resultado de esas actuaciones a las partes, para que aleguen por plazo común de 5 días, con emplazamiento en su caso de los interesados directamente afectados por los efectos de la extensión. Una vez evacuado el trámite, el juez o tribunal resolverá, sin más por medio de auto, en el que no podrá reconocerse una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate. 5. El incidente se desestimará, en todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a. Si existiera cosa juzgada. B. Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, o a la doctrina sentada por los tribunales superiores de justicia en el recurso a que se refiere el artículo 99. C. Si para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado estado en vía administrativa, fuere consentida y firme por no haber promovido recurso contencioso administrativo. 6. Si se encuentra pendiente un recurso de revisión o un recurso de casación en interés de la ley, quedará en suspenso la decisión del incidente hasta que se resuelva el citado recurso. 7. El régimen de recurso del autodictado se ajustará a las reglas generales previstas en el artículo 80. Artículo 111. Cuando se hubiere acordado suspender la tramitación de uno o más recursos con arreglo a lo previsto en el artículo 37.2, una vez declarada la firmeza de la sentencia dictada en el pleito que se hubiere tramitado con carácter preferente,
el secretario judicial requerirá a los recurrentes afectados por la suspensión, para que en el plazo de 5 días, interesen la extensión de los efectos de la sentencia o la continuación del pleito suspendido, o bien manifiesten, si desisten del recurso. Si se solicitase la extensión de los efectos de aquella sentencia, el juez o tribunal la acordará, salvo que concurra la circunstancia prevista en el artículo 110.5.b, o alguna de las causas de inadmisibilidad del recurso contempladas en el artículo 69 de esta ley. Artículo 112. Transcurridos los plazos señalados, para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado. Singularmente, acreditada su responsabilidad, previo apercibimiento del secretario judicial notificado personalmente, para formulación de alegaciones, el juez o la sala podrán imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o de la sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar. A la imposición de estas multas les será aplicable lo previsto en el artículo 48. B. Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Artículo 113. 1. Transcurrido el plazo de ejecución que se hubiere fijado en el acuerdo a que se refiere el artículo 77.3, cualquiera de las partes podrá instar su ejecución forzosa. 2. Si no se hubiere fijado plazo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo, la parte perjudicada podrá requerir a la otra su cumplimiento, y transcurridos 2 meses podrá proceder a instar su ejecución forzosa.